Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Realmente estaba en un compromiso muy importante. Bueno, pero ya estamos acá. Acabo de entrar y vamos a orar. Padre Celestial, amado Señor Jesús, en tus manos están nuestros tiempos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por una oportunidad más para escuchar tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad y gracias por un pueblo que te cree y que quiere escuchar la palabra. No importa el momento, la hora, las circunstancias. Un pueblo que te ama, Señor. Un pueblo verdadero. Alabado seas en esta hora. Venimos para adorarte y para bendecirte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, inspíranos, Señor. Úsanos, habla tu palabra, que tu palabra corra, fluya y sea glorificada. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, preciosos. Gloria al Señor por su amor, por su bondad. Eh, Vamos a seguir con el mismo tema. Vamos a leer el mismo texto de ayer, de la separación de Abraham con Lot. Génesis 13, verso 12. Verso 9, perdón. Génesis 13, verso 9. Desde el 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueses a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. El Señor añada bendición a su palabra. Seguimos con el tema maravilloso que venimos trayendo. El precio de la gema, realmente crucial, realmente importante, y estamos pues comprendiendo muchas cosas. Dentro de este tema, nuestra base ha sido el mensaje dejándolo todo, y hemos traído muchísimas cosas, ¿no?, sobre esto. Ayer cerramos con broche de oro contando la historia del hombre anciano que era sordo, mudo y ciego, y que iba a la escuela dominical, y que cuando le preguntaron que por qué iba a la iglesia si no podía ni oír los cantos, y él dijo: solo quiero hacerles saber a todos de qué lado estoy. Solo quería hacerles saber al diablo y a todos los demás de qué lado estaba él. Y el profeta dice: yo pienso que eso es bueno. Sí, Señor. Amén. Qué importante. Ahora, veníamos hablando de las cosas que hizo Jesús y de todo lo que tuvo que soltar Jesús para seguir la palabra, ¿no? Para seguir la palabra. Qué importante esto. También, ¿qué más hizo Jesús? Bueno, Él entregó y menospreció su propia vida. Él entregó su vida para salvar la suya y la mía. Por dar Él su vida, y el profeta dice, Él no tenía que entregarla. Él lo hizo de libre voluntad. Quiero que piensen en esto. Él lo hizo de libre voluntad. O sea, fue un acto voluntario, ¿sí? Entregar la vida, ¿sí? Él no tenía que hacerlo, pero él lo hizo de libre voluntad porque él podía salvarlo a usted. La razón que lo hizo es porque a través de entregar su vida, de ese auto-otorgamiento, de esa entrega total y ese sacrificio supremo de su propia sangre, él nos iba a salvar a ti y a mí. Qué hermoso, por eso lo adoramos, por eso lo alabamos, por eso le glorificamos, por eso queremos cada día más oír de su palabra, porque su palabra es verdad, y la verdad nos hace libres y nos transforma, ¿cierto? Qué hermoso es el Señor. Ahora, Él es el único, mire, esto es una verdad importante para recalcar, Él es el único que puede salvarlo a usted.
No hay otra cosa que lo pueda salvar a usted. Esto es una verdad que debe ser proclamada siempre. El único Salvador es el Señor Jesucristo. Moisés no nos puede salvar, Elías no nos puede salvar, Juan el Bautista no nos puede salvar, San Pablo no nos puede salvar, Pedro no nos puede salvar, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley no nos puede salvar, William Branham no nos puede salvar, solo nos puede salvar el Señor Jesucristo. El profeta hace una claridad y dice, yo sé que hay una denominación que dice que su iglesia lo salva a uno, la iglesia católica romana, que uno es salvo por la iglesia. Y el profeta dice, uno es salvo por Jesucristo o está perdido. Mire cómo lo pone aquí Dios, cómo me gusta, hermano. Uno es salvo por Jesucristo o está perdido. Mire, y esta es una de esas verdades eternas que debemos recalcar. Recuerden que en Hebreo 12:2 el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, autor y consumador de nuestra fe. O sea, Él la comienza y Él la termina. Lo que Él comienza, lo termina. Si Él un día te dio la fe de creerle y avanzar en Él también va a darte la fe para terminar, ¿sí? Jesús es el único que nos puede salvar. Y nuestros ojos deben estar puestos ¿en quién? En Jesús. Y Jesús es la palabra. Y Jesús es la verdad. Y Jesús es el Espíritu. Jesús es todo en todo. Me gusta siempre recalcar la verdad de la deidad, porque recuerden lo que dice Colosenses 2:8-9, ¿no? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Plenitud de la deidad. O sea, todo lo que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Alfa, Omega, principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el más bello entre los 10.000, la rosa de los valles, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, todo esto es Jesucristo, es todo corresponde a Jesucristo, el Salvador, el Redentor, a Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza. Importantísimo esto. La salvación no tiene nada que ver con hombres, es Él. Por eso los hombres fieles apuntamos a predicarlo a Él. ¿Sí? Predicamos a quién? A Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque crucificado fue la forma en que pagó el precio para nuestra salvación, hermano. O sea, perdónenme que yo quiero ampliar y hacer énfasis acá, porque esta es una verdad que han perdido incluso personas que se llaman del mensaje. Le están dando mucho énfasis a, digamos, sí, glorioso. Dios nos envió un profeta y es la voz de Dios, pero esa voz de Dios es valiosa es porque nos apunta a la palabra, nos apunta a Jesús, nos apunta al Redentor. Entonces mire lo que él dice, uno es salvo por Jesucristo o está perdido. Sí, señor, no hay nada que usted pueda hacer. Escuche, ni una cosa que usted pueda hacer, solo arrepentirse de su pecado. ¿Ve? El único camino se llama arrepentimiento. Jesucristo es el Salvador. Sí, señor, Él dio su vida por usted. O sea, ahí no caben papas o Santa Cecilias o Marías, nada. No cabe profetas, no cabe nada, sino Jesucristo. ¿Lo tenemos claro? Ok, ok. Muy bien. Dice, ahora, yo pienso que hoy, mientras cerramos, pudiéramos decir esto. Que nos conviene entonces, y mire esto tan importante, que nos conviene entonces que diéramos nuestra y nuestro todo y dejemos todo lo que es mundano. Mire cómo lo dice el profeta, que demos nuestra vida, nuestro todo y dejemos todo lo que es mundano. ¿Ve? Hay un precio de separación. Recuerden que de acuerdo a la Biblia nosotros somos reyes y sacerdotes sobre cuatro cosas, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la incredulidad, o sea, sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la carne. ¿Sí? Sobre el mundo, sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la carne. Y aquí el profeta claramente nos está diciendo, hey, dejemos todo lo que es mundano y aumenta todo lo que es impío.
toda nuestra incredulidad y demás para poder seguirlo a Él como hicieron esos discípulos. O sea, mire algo tan importante, porque muchas veces la gente dice, ok, yo quiero seguir a Jesús, pero a mi manera. ¿No? Sí, sí, está bien, yo sigo a Jesús, yo voy a la iglesia los domingos, pero entre semana vivo como me da la gana. O yo voy a la iglesia miércoles, viernes y domingo, como sería la normalidad. Incluso escucho cultos a diario, pero pues yo hago lo que se me da la gana, yo vivo como quiera. A mí nadie me va a decir cómo me voy a vestir, a mí nadie me va a decir cómo debo manejar algunos asuntos en casa. No, no, a mí nadie me va a decir eso. Bueno, entonces simplemente no estás siguiendo a Jesús. Hey, no puedes seguir a Jesús con el mundo encima, no puedes seguir a Jesús con cosas impías encima, no puedes seguir a Jesús con incredulidad encima, no puedes seguirlo como quieras. Tienes que dejar todo eso para poder seguirlo a Él como hicieron quién, esos discípulos. ¿De cuáles estamos hablando? De los 12 apóstoles. Recuerden que el contexto temático de esto es Juan 6, donde muchos de los que le seguían lo dejaron y solo se quedaron los apóstoles. Jesús les dijo que ustedes también quieren irse. Y Pedro dijo, bueno, pero ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿sí? Esto es profundo. Ahora, ¿qué tipo de discípulos debemos ser? Recuerden que la palabra discípulos viene de disciplina. Ok, ¿estamos dispuestos a llevar la disciplina de Dios o no? ¿O eso es una palabra para nosotros por allá mandada a recoger? Porque un discípulo es disciplinado. Ok, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de la disciplina? Muy bien. Ahora, dice, ¿no les gustaría a ustedes hacer eso? Pregunta el profeta. ¿No les gustaría a ustedes hacer eso? Es una pregunta personal, ¿sí? Dice, seguirlo a él, ¿para qué? Para ver sus grandes señales de su venida. Qué bello, ¿no? Qué profundo. Para ver las grandes señales de su venida. Ahora mire, aquí el profeta va a situar algo muy extraño. Y va a situar, yo quiero que leamos un momento Zacarías 14:7. Vamos a leer en nuestras Biblias. Zacarías, Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 14, ¿cierto? Verso 7. Zacarías 14:7. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el 6, Zacarías 14:6 y 7. Ok, dice. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Bueno, mire, aquí hay un anuncio, habrá luz. Y esto tenemos que entenderlo como el atardecer geográfico de la humanidad. ¿Por dónde sale el sol? Por oriente. ¿Por dónde se oculta? Por occidente. Ahora, quiero que observemos este detalle. Las civilizaciones han seguido extrañamente el curso del Sol, eso es claro. Cuando estudiamos la primera civilización de la Tierra, ¿cuál es? Bueno, China, bien al oriente, ¿cierto? Todas esas civilizaciones, China, Japón, todo esto, que son civilizaciones milenarias. Esta explicación es importantísimo, hermano. Sí, son civilizaciones milenarias. Ahora, luego brincó, pasó a Babilonia, luego de Babilonia, todo esto, Israel, ¿sí? Los medos, los persas, todo esto, en medio de todo eso Israel, luego los griegos, luego los romanos. Quiero que se detallen que geográficamente, así como el sol va de oriente a occidente, pues el desarrollo de la civilización históricamente, escuchen por favor, históricamente siguió extrañamente el curso del sol. Pareciera que todo en la raza humana sigue el curso de la luz. Y el sol es esa bola de fuego que representa la luz y que emite luz y calor y que nos da vida en lo natural.
Lo observan. Luego, si ustedes observan, cuando cae el Imperio Romano, se forman las naciones europeas. Y de las naciones europeas se levantan varias fuertes, como España en un tiempo, como Inglaterra y Francia en otro tiempo, y finalmente todo eso va siendo un poco más hacia qué, hacia el occidente. ¿Ven? La civilización marchando históricamente, con el curso del sol. ¿Lo podemos ver claramente? Finalmente dio un brinco final. Y usted sabe, sobre eso hemos predicado hartísimo últimamente. Dios por fin en Occidente reprodujo una nación como Israel. Por eso el paralelo entre Estados Unidos e Israel es tremendo, es asombroso. Y Estados Unidos fue fundado bajo los principios de Dios, bajo la mano de Dios, ¿sí? Como Israel. ¿Sí? Un día le voy a hacer un paralelo perfecto entre el rey Salomón y George Washington. ¿Sí? Y le voy a hacer un paralelo perfecto, perfecto, pero perfecto, perfecto. Hay un paralelo entre ellos dos, entre George Washington, sí, primer presidente de los Estados Unidos, y el rey Salomón, que fue el que, mire, le voy a explicar algo muy profundo. Usted dirá, pero el rey Salomón no fue el primer rey. No, fue el tercero. Pero el rey Salomón fue el que consagró a Israel para la adoración a Dios. ¿Cuándo lo hizo? Cuando hizo la casa de Dios, el templo de Salomón en Jerusalén. Y él allá en Segunda de Crónicas 7:14 consagró la nación, consagró a todo Israel, ¿sí? Si el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare y todo esto, y hace la consagración del templo. ¿Ah? Ok, mire, del mismo modo, ¿sí? Quiero darle este dato muy profundo. El 4 de julio de 1776, Estados Unidos logró su independencia. Pero quiero darle este dato. Estados Unidos no fue fundada como nación el 4 de julio de 1776. Mucha gente no sabe esto. Estados Unidos hizo su grito de independencia y declaró su independencia, pero siguieron habiendo guerras intestinas hasta que el 30 de abril de 1789, por fin Estados Unidos, o sea, 13 años después. Fíjate que del 76, perdón, sí, del 76 al 89 hay 13 años después. Entonces, 13 años después, el 30 de abril, Estados Unidos es fundado como nación. Es fundado como nación. Y yo le podría dar muchos datos importantes sobre esto, ¿sí? Porque quien ya ahí tenía un congreso, ya ahí tuvo un primer presidente que fue George Washington, y el discurso inaugural de la nación de Estados Unidos fue el 30 de abril de 1789, no en el 76. Y ojo, la capital original de Estados Unidos no era Washington, D.C. En ese momento Washington no existía. La capital original de los Estados Unidos de América, quiero decírselo y necesito que lo sepa, era Nueva York. Y el lugar exactamente donde fue instituido y donde dio el discurso el presidente George Washington fue en la zona cero, ahí en Nueva York, donde quedaba el Friedman Hall. Friedman Hall, él ahí dio el discurso. Yo tengo aquí el discurso, en estos días se los voy a leer cuando retome el tema de Estados Unidos, pero lo estoy enlazando. Sí, el discurso inaugural completo del presidente George Washington, que trae unas profecías incluidas que se cumplieron al pie de la letra. Después de que él les habló a los congresistas en pleno congreso, salieron caminando ahí mismo en la zona cero. Y escuchen bien, así como Salomón consagró la tierra de Israel en el monte del templo, en el templo, la casa de Dios, ¿sí? Así George Washington caminó ahí del Freeman Hall, caminó, es a unos metros, ¿sí? Caminó a una esquina allí de la zona cero, que ojo, fue la única que sobrevivió al ataque de las Torres Gemelas, que es la iglesia de San Pablo, la catedral, la pequeña capilla de San Paul, ¿sí? Y ahí, esa tierra, Estados Unidos de América, fue consagrada. Ahí Dios colocó el vallado de protección. Comprenda que eso fue lo único que no se cayó, porque se iba a caer. Cuando cayeron las Torres Gemelas, digamos, y los edificios
y los edificios y todo esto allí, también, digamos, los restos iban a arrasar con la iglesia de San Pablo, ¿sí? De San Paul, pero allí estaba el sicómoro y entonces los restos cayeron fue sobre el sicómoro y lo desarraigaron y no se cayó la iglesia de San Paul. El otro día una hermanita mandó la foto, no sé si pueda mandar la foto de nuevo, porque fue en esa iglesia de San Paul donde comenzó todo, donde Estados Unidos, ahí está, fue dedicada a Jesucristo. Esa iglesia está intacta como en los días de George Washington. El discurso fue a unos metros de allí, él dio el discurso y después entró y ahí consagró de rodillas, junto con todos los congresistas que estaban, a Estados Unidos de Norteamérica como una nación de Dios. Por eso ahí estaba el vallado de protección y por eso el golpe, cuando fue quitado el vallado de protección, todo lo demás de la zona cero, Wall Street y todo lo que representaba el poder económico y político de Estados Unidos fue arrasado. Pero Dios no dejó que cayera San Paul. ¿Por qué? Bueno, ahí hay un misterio que luego vamos a mirar. La cosa se pone muy interesante, ¿no? Entonces, hermanos, vuelvo aquí al tema. No me desvié, sino que simplemente quise abrir esto para que se dieran cuenta de la exactitud de las cosas. Porque Estados Unidos fue fundado en Nueva York, ¿no? No en Washington. Washington surgió mucho después y la colocaron como capital de Israel, de Estados Unidos, pero la capital original. Y lo que los hombres han llamado incluso la capital del mundo, Nueva York, capital del mundo, es Nueva York. Sigue siendo Nueva York en el sentido de que ahí está el poder económico más fuerte de la tierra. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos la novena señal y cuando veamos las consecuencias subsecuentes y todo lo que se abre para esta nación. Pero yo lo quería mostrar porque Zacarías 14:7 tendría que aparecer, ahora van a entender ustedes, y esto es un secreto muy grande, último, el séptimo ángel no podía aparecer en Israel, no podía aparecer en Francia, no podía aparecer en Inglaterra, no, pero al atardecer habría luz, o sea, era la luz del atardecer. Entonces esperen, cuando brincó de Gran Bretaña, ¿sí? La civilización, así como el sol sigue de oriente a occidente y se oculta por occidente, cuando brincó de Gran Bretaña, atravesó el océano Atlántico y entró a Estados Unidos de América. Y Estados Unidos de América era la tierra del equilibrio predestinada por Dios para que de allí, de esa región, saliera el séptimo ángel, el último de las voces mayores para restaurar todas las cosas. Era allí porque estaba profetizado, dice Zacarías 14:7. Quiero que mire, 14:7, o sea, 21 como William Marion Branham, 21. Y se lo estoy hablando en el 2021. Dice, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Quiero que mire geográficamente qué sigue después de Estados Unidos de América. Y quiero decirle de frente, no sigue nada, hermano. Sigue el Océano Pacífico, lo cual el profeta dijo que representaba la eternidad. El Océano Pacífico representa la eternidad. Porque cuando ya das la vuelta, ya estás de nuevo en China. Entonces ya sería una nueva civilización. Podemos captar esto es muy claro y es por eso que el séptimo ángel no podría aparecer en otro lado porque por Biblia estaba puesto allí, en el que tendría que ser el paralelo. Nunca ninguna otra nación nació como Estados Unidos de América, excepto Israel. Israel desde su fundación fue dedicada a Dios. Estados Unidos desde su fundación fue dedicada a Dios. Recuerden, vimos todos los paralelos, hasta los paralelos de las señales y de los juicios de absolutamente todo. Por eso era en ese lugar que tenía que ser roto el vallado, porque el vallado de protección estaba allí, porque la tierra de los Estados Unidos fue consagrada a Dios en la capilla de San Paul, o sea, en la capilla de San Paul. ¿Entiende eso? El séptimo ángel tendría que salir de Estados Unidos, pero Estados Unidos fue consagrado en la capilla de San Pablo y San Pablo fue el primer mensajero y al final el último mensajero tendría que salir de los Estados Unidos de Norteamérica. Espero que estén viendo todas las relaciones tan perfectas, tan precisas, tan maravillosas. ¿Por qué estoy dictando esto? Usted dirá, pero no estaba trayendo una total separación. Mire, voy a leer el verso 172 del mensaje dejándolo todo, la secuencia que vengo trayendo. Y aquí usted va a entender esto y es maravilloso. Dice, ahora recuerden, la Biblia promete que en estos postreros días, ¿ve? O sea, al final,
justo al final del tiempo, ¿ve? Justo al final del tiempo, habrá otra luz cristiana. Mire cómo le llama el profeta, otra luz cristiana que vendrá. Y mire lo que dice, la lluvia temprana y la lluvia tardía vendrán juntas. El profeta dijo, habrá luz al caer la tarde, o sea, en el atardecer de la humanidad, que era en la tierra del equilibrio, en Estados Unidos de Norteamérica, el león joven. Después puedo probar esto por escritura, porque la Biblia habla del león viejo, que era Inglaterra, y el león joven, que era Estados Unidos. Y hay mucha escritura para esto, y yo voy a dedicar duro a eso, porque aquí es donde está el final de todo. Dice, habrá luz al caer la tarde, será un día que no se podrá llamar día ni de noche. Verso 173. ¿Qué clase de día es este? Un día algo lluvioso, nublado, funesto. El sol está brillando, seguro. Muy por encima de la neblina y las nubes hay un sol brillando y a través de eso, de toda esa neblina, con toda la luz para que usted pueda caminar, ver cómo moverse. Verso 174. Eso es lo que hemos tenido por años, por 2000 años, dice el profeta. ¿Ven? Hemos caminado por fe y pensamos, bueno, eso está bien. Si nosotros creemos y nos unimos a la iglesia y registramos nuestro nombre en el libro, y eso está bien, ve, eso fue lo que pasó durante las edades de la iglesia. Nosotros creemos, no vemos estas cosas como él las sobró en aquellos días en ese entonces. Ellos dijeron, todo eso ya pasó, quedó atrás, y ha sido así por cientos y cientos y cientos de años. Simplemente es un día funesto. Pero él dijo, al caer la tarde habrá luz, ¿ve? Es la gente occidental. Mire, el profeta lo va a mostrar perfecto. Siguiente versículo, verso 175. Ahora, el mismo sol que sale en el oriente, ¿ve? Está hablando del sol ahora sí, es el mismo sol que se pone en occidente. Ahora, mire que, por ejemplo, después de China, bueno, venía Babilonia y después de Babilonia pues venía a Medo-Persas y después Grecia y geográficamente era así, siguiendo el curso del sol. Después de Grecia, Roma. Ok, está más al occidente. Después de Roma, las naciones europeas, más al occidente. Ok, después de las naciones europeas brincaban el océano Atlántico y llegaban a Estados Unidos de Norteamérica, más al occidente. Quiero que lo vea, más al occidente. Estados Unidos de América está incluso más al occidente que Sudamérica. ¿Sí? Incluso allá en Los Ángeles es lo más occidental, y Alaska y todo esto. Entonces, mire, más al occidente. Pero después de eso, no sigue nada, hermano. No, no es que pues, ahí ya sigue otra civilización, no. Sigue el Océano Pacífico y vuelve a China. O sea, ahí acaba todo en Estados Unidos de Norteamérica. Está entendiéndolo, ¿cierto? Está entendiendo perfectamente cómo seguimos el curso de la historia. Y esto no es un juego, no me lo inventé yo. Entonces, por eso el profeta en el verso 175 dice, ahora el mismo sol que sale en el oriente es el mismo que sale en el occidente. El mismo Jesús que derramó su espíritu en el oriente sobre aquella gente, o sea, la del oriente, es el mismo Jesús que en estos postreros días ha derramado su espíritu sobre la gente occidental. Él prometió eso. ¿Ve? Por eso lo hizo. Cuando abrió la calle Azúcar ahí en Los Ángeles, todo el occidente. ¿Sí? Quiero que lo entiendas. Quiero que veas que Estados Unidos era la tierra del equilibrio. Pero le cayó, dejó a Dios, entregó sus niños a los Baales con el aborto, luego vinieron la aprobación sexual, el desorden de las familias. Durante el gobierno de Obama, yo voy a aprobar luego que Obama representa a Joram y a muchas cosas, la bandera de los Estados Unidos, la Casa Blanca se vistió de la bandera gay, no del arco iris de Dios, quiere decir que mostraron sus colores. Bueno, mucho para mostrar, muchas cosas que van a ser apasionantes. Por eso nosotros tenemos que entrar en una separación total. Que estar claros dónde estamos. Entonces, mira lo que dice el mismo Jesús que derramó su espíritu en el oriente sobre aquella gente, es el mismo Jesús que en estos postreros días, postreros es últimos, ha derramado su espíritu sobre la gente occidental. ¿Sí lo ve? Sobre la gente occidental. Esto no era en Europa, esto era en América y era en Estados Unidos de Norteamérica. Él prometió eso. Verso 176. Él hizo una promesa y él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ve? O sea, tendrían que llegar a una condición sodomita. Ya en los días del profeta estaban bastante sodomizados. Pero si ustedes leen el libro de
Génesis, cuando Dios va a castigar a Sodoma, dice que la maldad de Sodoma se aumentó más y más. Vamos a ver eso un momentito. Vamos a ver a Génesis. Porque más y más significa el tiempo de William Branham y ahora el tiempo de Biden. El tiempo actual, el tiempo de José Darío Gómez, el tiempo nuestro, de la novia de hoy, hermano. ¿Sí? Mire, vamos a ver Génesis 19 un momento. Quiero que lo medites, porque ese más y más no está porque sí, está porque era un tiempo allá y un tiempo acá. Mire, cuando Dios está hablando con Abraham en Génesis 18, perdón, y Dios le va a avisar que va a destruir a Sodoma, dice, se lo voy a leer acá, está en Génesis 18, dice en el verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, o sea, más tiempos de William Branham, incluso ya sacaron la película Sodoma y Gomorra, él la vio y él dijo que la viéramos, fue una película tremenda, Sodoma y Gomorra en los días del profeta, pero dice más y más. Oh, mire que está en el verso 20, mire que fue en el 2020 cuando el pueblo eligió a un hombre, Joe Biden, en noviembre 8, elegido presidente de Estados Unidos, electo, y él ahorita está introduciendo todo el homosexualismo, toda la sodomía, toda la maldad. Y ese verso 20 dice, más y más, dice, entonces, escuchen, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Mire esa señal de advertencia de Dios en juicio con las Torres Gemelas. Pero ¿cuál fue? Desafiaron. Y ahora 20 años después, mire todo lo que está pasando. Se ha agravado en extremo. Se ha agravado en extremo. O sea, ya los que hablamos de un matrimonio heterosexual entre hombre y mujer, somos llamados anticuados. Mire, hay muchos pastores, no solo en Estados Unidos, en el mundo, que es posible que pronto empiecen a tener problemas porque les van a decir, usted tiene que casar a esta pareja de hombres o usted tiene que casar a esa pareja de mujeres. Y un pastor verdadero va a decir, yo nunca voy a hacer eso. Entonces dice, entonces no vas a poder pastorear más. ¿Sí? Ahí van a empezar las presiones. Ya en Estados Unidos eso ha pasado, escuchen, ya ha pasado. Ya hay pastores que han sido detenidos por eso. Y yo tengo casos muy puntuales y muy concretos. Entonces, hermanos, esto es tremendo, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar dónde estamos. Muy bien, entonces el profeta dice ahí, como fue en los días, así será en la venida del Hijo del Hombre. Verso 177, como Dios que se manifestó en un cuerpo humano, se sentó allá y comió con Abraham, con su espalda hacia la tienda, y le dijo a Sara lo que ella estaba pensando en la tienda. Le dijo a Abraham cuál era su nombre y cuál era el nombre de Sara y cómo es que él los iba a visitar. Y Sara, y mire lo que dice, y Sara no lo creyó y se rió en la tienda. Y el ángel dijo, ¿por qué se ha reído Sara estando en la tienda detrás del hombre? Jesús dijo, como fue en los días como fue en ese día, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Que en la venida del Hijo del Hombre, allá en Génesis 18, como fue en los días de Lot, Génesis 18 y 19, ¿qué pasó? El Hijo, Dios mismo vino en carne, Elohim vino en carne y discernió los pensamientos de los corazones, ¿sí? Sabía cómo se llamaba Abraham, sabía que ella era Sara, sabía que era su esposa, sabía que se estaba riendo porque ella descreyó la cosa. La novia, Sara representa a la novia, pero Abraham representa la novia que no descreería, la parte ministerial que se pararía correcta y guiaría al pueblo a lo profundo. Entonces, tendría que haber una palabra de discernimiento. ¿Qué fue lo que le dio Elohim hecho carne, Dios hecho carne? Porque usted sabe que Dios bajó con dos ángeles. Allá en Israel bajó con dos ángeles. En Hebrón, se le apareció en el encinar de Manré, en un árbol que se llama el árbol del terebinto. Todavía está allá ese árbol en Hebrón. Todavía está. Está a unos
2 kilómetros de la cueva de Macpela. Nosotros no fuimos porque estábamos amenazados de muerte. Abraham, incluso, quien nos dio la guía, el esposo de Noemí, dijo, no vayan al árbol del terebinto, porque ahí sí corren riesgo de que los maten. Yo recuerdo que eso fue claro. Los que fueron conmigo saben que fue así. Pudimos ir a la cueva de Macpela, pero al árbol que todavía está en pie, donde estaba recostado Abraham, y se le aparecieron esos 3 seres del cielo, que era Dios hecho carne y 2 ángeles. Dios estaba en un cuerpo glorioso, y los ángeles también. ¿Cómo lo puedo probar? Porque un cuerpo glorioso come, y ellos comieron lo que preparó Abraham, lo que preparó Sara, lo que preparó ellos, y ellos comieron normal. Entonces, ¿qué representaba eso? En tipo y sombra que al final de los días, misma región. ¿Y cuál era? Pues solo puede ser el paralelo con Israel. ¿Y cuál es el paralelo con Israel? Estados Unidos de Norteamérica. Tendrían que aparecer 3 seres. Ajá, allá atrás era el tipo y sombra, Dios y 2 ángeles. Acá eran 3 seres, que eran los 3 más grandes predicadores, que eran William Branham, Dios en él, y Billy Graham y Oral Roberts, representando a los ángeles de la ciega, a los ángeles cegadores también, no solo de la ciega, sino cegadores, porque el mensaje de Billy Graham y Oral Roberts cegó literalmente a la iglesia sodomita, digamos, a la iglesia del mundo, sí, porque cuando usted trae la luz y no la quieren recibir, terminan cegados, como allá los ángeles cegaron a los que querían acceder carnalmente al otro. Entonces quiero que vean las cosas, tenían que aparecer en un mismo sitio geográfico y en un mismo tiempo. Por eso William Branham, Oral Roberts, Billy Graham, sus ministerios se dispararon al mismo tiempo entre 1946 y 1948 y salieron a la plataforma mundial al mismo tiempo. Espero que entiendan. Espero que entiendan lo que estamos creyendo. Pero solo uno de ellos traía la señal mesiánica. Y ese fue Dios en el séptimo ángel. Por eso más de 200.000 veces, usted lo puede oír terminando los servicios, discernía, usted señora fulana de tal, viene de tal dirección, se llama tal, tiene tal enfermedad, y su esposo se llama tal, 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 sea sano. ¿Quién era eso? Dios. El mismo Dios exactamente. El mismo Dios que le habló allá a Abraham. ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Ve? Eso era lo que tenía que pasar. Por eso Estados Unidos era el paralelo perfecto. En eso también era el paralelo perfecto. ¿Ve? Verso 177. Como Dios que se manifestó en un cuerpo humano, se sentó allá y comió con Abraham con su espalda hacia la tienda y le dijo a Sara lo que ella estaba pensando en la tienda. Le dijo a Abraham cuál era su nombre y cuál era el nombre de Sara y cómo es que los iba a visitar. Y Sara no lo creyó y se rió en la tienda. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara estando en la tienda detrás del hombre? Jesús dijo, como fue en los días, como fue en ese día, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Entienden el cumplimiento? ¿Lo entienden perfectamente? ¿Sí? ¿Lo pueden entender perfectamente? Ok, preciosos. Espero que sí. Vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá en este momento. ¿Sí? Y vamos a orar para terminar. Padre Santo, Señor Jesús, muy profundo, doctrinalmente, el servicio, ilumina a tu pueblo que pueda captarlo, que pueda creerlo, que pueda entenderlo sobre todo, que pueda dimensionar realmente lo que tú nos has enviado y que no somos sino la novia escogida, Señor, que está creyendo el mensaje del séptimo ángel, el mensaje final de la Biblia. Y que todos los que oyen esta palabra un día nos podamos de fondo sentar y mirar quién es el séptimo ángel, qué señal tendría que traer y cómo la columna de fuego tendría que vindicarlo. Dios, históricamente, la columna de fuego históricamente solo apareció sobre 3 ministerios, sobre el ministerio de Moisés en la antigüedad, sobre el ministerio de San Pablo y sobre el ministerio de William Marion Branham. Los 3 fueron profetas dispensacionales. Sí, Señor, pero históricamente la señal mesiánica solo apareció en Jesús de Nazaret, el sol de Oriente, y en el séptimo ángel, William Marion Branham, representando al sol de Occidente. El sol de Oriente, ¿quién es? Jesucristo. El sol de Occidente, ¿quién es? Jesucristo también. Jesucristo es el único sol de justicia, pero estaba velado en carne humana, velado en un redimido. Porque la señal mesiánica, recuerden que hay 3 tipos de pueblos.
¿sí? Señor, y que aprendamos estas cosas, que hay tres tipos de pueblos, Señor, judíos, gentiles y samaritanos. A los judíos tú les diste la señal mesiánica, a Pedro, a Natanael, a todos estos. También a la samaritana le diste la señal mesiánica, pero nunca la diste a un gentil. No hay un registro en la Biblia donde la hayas dado, porque los gentiles no te estábamos esperando. Pero al final del tiempo, tú levantarías una nación gentil bajo la consigna y dedicada en la capilla de San Pablo, que fue el primer mensajero gentil, el primer mensajero a los gentiles. Y Señor Dios Todopoderoso, Padre, Padre eterno, en medio de toda la destrucción de la zona cero, eso fue lo único que quedó en pie y que está idéntica a como estaba en el tiempo en donde George Washington, que el mismo profeta, comparó a Washington, a Lincoln y a los padres fundadores con David y Salomón. Tú sabes, Señor, que fue así. Oh Dios, permite que el pueblo capte, engrane, porque vienen cosas muy fuertes de profecía. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, Señor. Eres grande, bueno y santo. Amén y amén. Aleluya. Yo te amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Bueno, amados, mañana culto en la iglesia. El diablo debe estar furioso porque después de mucho tiempo vamos a continuar el tema que comenzamos al final. Un tema complejo, difícil, que solo quise predicarlo por video desde la iglesia. Al diablo no le gusta esto. El diablo está enojado con todo esto. Pero el Señor quiere abrir las cosas. Después de más de un mes y pico de no podernos congregar, pues nos vamos a congregar de nuevo en la iglesia con mucho cuidado. Están cordialmente convocados, no solo invitados, sino convocados. O sea, convocados. Mañana culto a 10 de la mañana, estar desde las 9:30 y vamos a continuar. Por favor, ruego el favor de que envíen la última prédica que hicimos presencial en la iglesia para que si la gente la mira, engrane con la continuación. Porque el tema que vamos a tocar de las personas y de todo esto es un tema complejo y de alta doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Padre bueno, Señor Jesús, gracias por un pueblo fiel que diezma y que ofrenda. Recibe gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret te glorificamos. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú. Muy bien, que la gracia de Cristo sea con ustedes y en ustedes. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos en la iglesia con todas las medidas de bioseguridad, no abrazos, no nada de esto. Vamos a lo que vamos. Dios los acompañe. Les amo profundamente. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, Señor Jesús, gracias por un culto más. Gracias por la fidelidad de tu pueblo, que hasta ahora estaba pendiente de la palabra. Gracias por la reunión trascendental que tuve en la noche en el Hotel Hilton, Señor. Y Dios, muchas cosas para pensar, muchas señales y todo tiene un tiempo debajo del sol, Dios. Alabado seas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Shalom Ubrahad, hijos. Feliz noche.